Buenas noches de nuevo. Todos nos hacemos las mismas preguntas. Ustedes lo habrán planteado en sus casas, en su familia, con los amigos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Por qué han fallado todos los mecanismos de seguridad? ¿Cuántos miles suman en estos momentos los muertos? ¿Cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos? Bien, pues nosotros queremos aproximarnos a lo que ha sucedido y sobre todo también a lo que puede suceder. Conocedor de Nueva York como casi ningún otro periodista, Jesús Hermida. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Para entrar en detalles nos van a ayudar un diplomático, Gustavo de Aristegui, político. Su padre falleció en un atentado terrorista, recordemos, en Líbano, era embajador de España. Buenas noches, Aristegui. Uno de los hombres que más saben en seguridad, experto en seguridad, conoce las Torres Gemelas, amigo personal del jefe actual de las Torres de Seguridad en Nueva York, Jean-Pierre Payet. Hablaremos de planes de evacuación y de lo que usted ha comentado sobre las Torres Gemelas. Buenas noches. Buenas noches. Tendremos también, como no, un piloto, Andoni Nieto, nos tendrá que explicar qué pudo pasar en los 4 aviones secuestrados. Hay conversaciones ya grabadas entre los secuestradores. Buenas noches. Buenas noches. En lugar del suceso, por supuesto, en primera persona nos contarán cómo están viviendo el drama. En Nueva York tenemos a Ricardo Ortega, desde ayer contándonos todo lo que sucede. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Y también vamos a ir a Oriente Próximo. Tendremos diversos invitados. Uno de ellos lo están viendo ya, sentado en nuestros estudios, un hombre que les es conocido, el expresidente, el ex primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que sabe mucho, por supuesto, de política internacional y que conoce al dedillo Oriente Próximo. Primera cuestión ya sobre las imágenes que han impactado el mundo, el ataque directo contra los Estados Unidos, contra las Torres Gemelas y el Pentágono, atacados a pleno día con una espectacularidad propia del cine. Jesús, vamos ya al punto de partida, lo vamos a ver en estas imágenes. Vamos a ello. Yo no sé qué sienten ustedes al ver de nuevo estas imágenes, que habrán visto, supongo, muchas veces. Yo les confieso que en mis muchos años de ver cosas y contar cosas, estas son, quizá, las más punzantes, las que más me desasosiegan y también las que más afecto hacia unas personas me producen, pero también las que más me intrigan, porque detrás de estas imágenes hay realidades, un terrible drama humano, individual y colectivo al mismo tiempo. Hay también una crisis política mundial, pero sobre todo hay, como hemos dicho, muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo vivieron sus últimos minutos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo viviremos los próximos tiempos? Estas imágenes nos unen hoy a todos, porque para ustedes y para nosotros, estas imágenes son los interrogantes de un día que nunca, nunca podremos ya olvidar. Yo les confieso que cuanto más veo estas imágenes, más impresión me causan. No quiero que pongamos toques de frivolidad esta noche. Yo no sé si ustedes creen en las profecías, pero muchas veces miramos hacia atrás y buscamos a Nostradamus. No sé si se cree o no, pero desde luego me gustaría que ustedes tengan con nosotros delante 2 de las profecías de Nostradamus. La ciudad del dios era un gran trueno, 2 hermanos rotos en 2 grandes catástrofes,
Mientras que la fortaleza aguanta, el gran líder sucumbirá. La tercera guerra grande comenzará cuando la gran ciudad se está quemando. Una segunda profecía. Llegará del cielo el ave de la destrucción, caerá en los dos tronos gemelos, arderá el fuego de la guerra con el fuego del caos, los pájaros vuelvan a volar. Y comenzará la tercera gran guerra cuando y será en nombre de Dios. No sé si creemos o no, pero por lo menos que quede, que quede constancia. No es una profecía, pero me acabas de recordar algo, una frase que oí o leí en Estados Unidos. Siempre me impresionó mucho y dice así: todo aquello que puede ser pensado puede ser dicho. Todo aquello que puede ser dicho puede ser hecho. Alguien lo ha pensado, alguien lo dijo, alguien lo ha hecho. Iremos enseguida con nuestros expertos en seguridad, con nuestro piloto, pero el tiempo corre. Netanyahu necesita ir a otro escenario para atender a otras televisiones internacionales. Gustavo de Aristegui exactamente lo mismo. Bueno, queríamos saber, desde la experiencia de un diplomático, de un hombre que conoce la política internacional, cómo es posible que haya sucedido esto. ¿Cómo es posible lo que ayer veíamos, que nos parecía un propio de ciencia ficción, que la gente que nos confesaba que creían que estaban viendo una película, que no era real? Bueno, muy brevemente y en primer lugar, matar es muy fácil y matar en masa es mucho más fácil de lo que parece a priori. Los terroristas se escudaron en aviones civiles, simulando vuelos civiles. Nadie podía esperar que un avión comercial se convirtiese en un misil absolutamente fatal. En segundo lugar, simplemente las defensas aéreas despegando del aeropuerto National, el Ronald Reagan de Washington, hace prácticamente imposible detener un ataque de un avión que despega. Son, no sé, nos lo dirá el piloto, son 20 segundos de vuelo a lo sumo, desde cabecera de pista hasta el Pentágono. Hay zonas de restricción de vuelo muy severas, pero que puede perfectamente incumplir un piloto que esté dispuesto a ello. En tercer lugar, hay que preguntarse no solo quién, sino por qué. Y se trata aquí de un fanatismo absoluto. No se trata del choque de civilizaciones que decía Huntington. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. No podemos identificar a todos los musulmanes y a todos los árabes con los terroristas que han hecho esta barbaridad. Ayer vivimos una fecha negra, una fecha que va a cambiar la historia de la humanidad. Es un punto de inflexión claro. Obviamente esto no es como apagar la luz. Ha sido el más grave de los atentados terroristas de una época que ha ido cambiando la faz de la Tierra y la historia reciente. Yo quiero decir que además hay algún analista, como Daniel Pipes, que dice que justamente uno de los errores de Occidente ha sido considerar al terrorismo como solo criminal. Nosotros, los españoles, hemos intentado identificar al terrorismo como una de las formas más graves de criminalidad organizada y que utilizan una excusa política. Todo esto es cierto, pero cuanto más grande es la escala del terrorismo, eso se acerca más a cuestiones bélicas, a una intención bélica, a una intención de dominio del mundo, que a una intención puramente criminal. Vamos a ir rápidamente a nuestro invitado en Tel Aviv, a Benjamín Netanyahu. Señor Netanyahu, buenas noches. Creo que nos está escuchando perfectamente. Bien, nos gustaría... Hay muchas preguntas que se están haciendo nuestros telespectadores. Recuerdo que hay un teléfono para que ustedes nos las hagan, el 905-112-112. La primera y más importante, señor Netanyahu, hay una cierta preocupación por si estuviéramos ante las puertas de un conflicto bélico. Hay quien habla ya de que el ataque a Estados Unidos puede desembocar en una gran guerra. No hay duda ninguna de que los terroristas han declarado la guerra a Estados Unidos. Es un imperio, el de los terroristas, en el que hay muchas facciones. Unas de ellas están más enfrentadas a Estados Unidos y otras menos, pero detrás, y ahí tiene razón, en distinguir entre los distintos grupos islámicos. Algunos de ellos quieren el dominio del mundo y están convencidos de que pueden destruir a Estados Unidos. Nosotros en Israel llevamos en la línea del frente geográficamente en la batalla frente a estos grupos durante años, pero ayer los terroristas golpearon en el corazón de la libertad, en el corazón de Estados Unidos. Y desde luego en eso consiste esta batalla, una batalla entre las fuerzas de la libertad y
la tiranía, la democracia y el terrorismo. Y me temo que va a empeorar muchísimo esta batalla, a menos que las fuerzas de la democracia colaboren para acabar con el terrorismo. Hace algunos años yo predije que habría un atentado a las Torres Gemelas, pero dije que sería un ataque futuro nuclear a cargo de terroristas. No fue un ataque con armas nucleares, como sabemos. Utilizaron el avión como bomba, pero los regímenes que apoyan a los terroristas están desarrollando armas nucleares, y si no los frenamos ahora, si no desmantelamos los regímenes terroristas, mañana todas nuestras democracias, todos nuestros países, Estados Unidos y Israel seguro, pero Gran Bretaña también, Francia también, España, todos los países democráticos estarán sometidos a un atroz terrorismo inimaginable, que incluso haría palidecer al ataque incalificable de ayer. Tenemos que acabar con estos regímenes terroristas responsables de la adquisición de armas como las que incluso se utilizaron ayer, un avión como arma. Señor Netanyahu, todo el mundo habla o todo el mundo plantea cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos. ¿Por dónde puede ir esa respuesta armada? Bueno, creo que Estados Unidos tomarán medidas con fuerza, sin duda, pero no creo que se limiten a localizar a Bin Laden como responsables. Pero Bin Laden y su grupo no son gente que está flotando en el aire, sino que tienen refugio en algunos estados como Afganistán, Irán, Irak y otros regímenes de Oriente Próximo. Bin Laden también ha colaborado con grupos palestinos, Hamas, la Yihad Islámica, los grupos de Al-Fatah. Quiero decir que es una malla, es una red de grupos, diferentes facciones, cada uno localizado en un sitio distinto, pero que colaboran para formar un imperio maligno, del malvado, del terrorismo, que es una amenaza para todos los países libres. Creo que no hay que ir a por el kamikaze, sino a por los portaaviones. En Estados Unidos, cuando en la guerra del Golfo consiguió hundir a los portaaviones, es cuando ganó la guerra. Y sí, por eso me refiero a que es lo que hay que hacer con los distintos grupos terroristas, acabar con sus lugares donde ellos son fuertes, donde tienen la infraestructura y la fortaleza, porque si no van a ponerse a la altura en cuanto a fuerza de los países democráticos, y si tienen armas nucleares la van a utilizar. El tipo de fanatismo que vimos ayer en Manhattan es un ejemplo muy claro de que estarían dispuestos, si llegara el momento, a utilizar armas nucleares contra objetivos democráticos. Y tenemos que acabar, tenemos que aplastar el terrorismo, porque es un crimen contra la humanidad. Tenemos que decir que todo el que se dedica al terrorismo, cualquier persona que dé cobijo a terroristas, está fuera de la ley y deberemos detenerlos y acabar con ellos, porque si no, ellos van a acabar con nosotros. Tenemos el poder para hacerlo, debemos hacerlo. Gracias, señor Netanyahu, por atendernos en directo. Muy buenas noches. Yo recuerdo una anécdota, os la voy a contar. La última vez que entrevisté al señor Netanyahu me echó un gran chorreo, como se suele decir aquí, porque no había visto la película de Titanic. La vi un poco después. Hoy le diré que no he visto todavía la de Pearl Harbor, la nueva, pero he visto algo mucho más impresionante, que es el ataque terrorista de ayer. Nos estaba explicando Gustavo de Aristegui, bueno, por qué pudo pasar esto, cómo fue posible que en pleno siglo XXI la nación más poderosa del planeta sea atacada directamente. Bueno, no es la primera vez que pasa. Recordemos que en el 93 ya el islamismo intentó tumbar las Torres Gemelas plantando una potentísima carga en los aparcamientos subterráneos. No fue así, puesto que las estructuras de los aparcamientos aguantaron bien, eso ya nos lo contarán otros expertos. Pero en todo caso, en aquel momento, Ramzi Youssef, que es el principal sospechoso que está encarcelado en los Estados Unidos, se le relacionó con un estado de Oriente Medio.
El agente del FBI que estaba encargado de aquella investigación falleció al poco tiempo por causas naturales, nunca se pudo concluir esa conexión y por lo tanto no se pudo demostrar que efectivamente había un Estado detrás de ese atentado terrorista. Es evidente que hoy estamos ante la conjunción estratégica de varios grupos, seguramente el de Osama Bin Laden como gran cerebro malévolo detrás de todo esto, pero también Gamma Islamía y Yihad Islámica Egipcia, que son los dos más crueles de cuantos operan en Oriente Medio a gran escala. Recordemos el trágico ataque a los turistas japoneses, en su mayoría en el templo de Hatshepsut en Egipto, y otros tantísimos atentados de esta naturaleza, y los propios perpetrados por Osama Bin Laden como Kenia y Tanzania. Me vais a permitir, porque habíamos despedido al señor Netanyahu, pero creo que quería añadir algo y por supuesto no le vamos a dejar con la palabra en la boca. Señor Netanyahu, creo que quería apostillar algo de lo que se ha dicho. Creo que hoy las fuerzas del terrorismo y de la tiranía están celebrando, están bailando en las calles, lo hemos visto en Gaza, en Beirut, en Bagdad y en Damasco, pero las fuerzas de la libertad y de la democracia están de luto. Estados Unidos está de luto, Israel también, el pueblo español también está de luto. Todas nuestras sociedades que se han enfrentado al terrorismo pues están de luto. Ustedes tienen también un problema, hay dirigentes que se han enfrentado con valentía al terrorismo, pero creo que debemos ir más allá de la solidaridad y de la expresión de solidaridad y actuar, porque las sociedades libres demostraron hace 50 años que unidas podían acabar con una forma terrible de fanatismo, el nazismo. Entonces, nosotros debemos hacer algo similar hoy. Tenemos que unirnos para acabar con el terrorismo y decirle al terrorismo que es una batalla perdida la que han entablado. Tenemos que erradicar el terrorismo nos erradicará a nosotros, de eso no hay ninguna duda. Al igual que se hizo hace 50 años demostrando esa fuerza de voluntad, desde luego debemos hacer lo mismo hoy. No se ha derribado la Estatua de la Libertad. Ese es el símbolo, la llama que hay que seguir, la libertad. Gracias señor Netanyahu. Tenemos muchas preguntas de nuestros telespectadores. Bueno, pues algunas además de preguntas, opiniones. ¿Cómo es posible que secuestren 4 aviones al mismo tiempo? Ahora hablaremos con nuestro piloto, con Andoni Nieto. ¿Por qué no evitaron las baterías antimisiles el ataque, por ejemplo, 1 hora después del Pentágono? Señor Aristegui. Bueno, yo creo que, en efecto, prevenir un ataque de un avión civil que sale del aeropuerto National de Washington es prácticamente imposible. Nadie se lo podía imaginar. De hecho, yo creo que las bajas en el Pentágono han sido mucho más limitadas de lo que en un principio parecía, porque además yo creo que habían iniciado una evacuación. Vamos a buscar, si os parece, la última hora en Nueva York. Ahí se encuentra Ricardo Ortega. Creo que hay novedades. Ricardo. Así es, Ernesto, hay última hora. El fiscal general del Estado, John Ashcroft, ha revelado que las investigaciones del FBI concluyen que en cada aparato secuestrado el comando terrorista contaba de 3 a 6 miembros y que los pilotos kamikazes habían sido entrenados, adiestrados en el territorio de los Estados Unidos. Precisamente, agentes del FBI están interrogando a instructores de una escuela de aviación en Florida, un estado donde las pesquisas y las pistas conducen a la localización de numerosos sospechosos de estos atentados. También ha sido detenido un tren en la costa este, en Rhode Island, entre Boston y Nueva York, en busca de sospechosos que habrían escapado del cerco policial en torno a un hotel en esa ciudad de Massachusetts. Gracias, Ricardo. Vamos a ver ahora, en estos momentos, cuando son las 10 de la noche y casi 20 minutos, imágenes en directo de Nueva York. Todavía se van a apreciar el humo que sale del lugar donde ayer tenía lugar ese atentado terrorista. Son imágenes, como decimos, en directo. Todavía hay esa gran humareda. El señor Aristegui se tiene ya que ir. Enseguida vamos a empezar a hablar estamos hablando de la parte política, diplomática, del ataque, pero hay que hablar a partir de ahora también de las víctimas, de los rescates, del avión, de cómo llegaron los secuestradores. Un último apunte. A mí me gustaría hacer 2 reflexiones finales. Primero, que este es el ataque más grave que las libertades, las democracias y los derechos fundamentales de los países que son libres ha recibido en los últimos 50 años, desde luego desde el nazismo. Y en segundo lugar, que muchas veces en la historia de la humanidad las cosas tienen que ir muy mal para que empiecen a ir bien. Eso ocurrió cuando la barbarie del nazismo y del fascismo fue derrotada después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Yo espero que este sea un toque de atención a la conciencia de la humanidad y que seamos capaces de enfrentarnos con eficacia al terrorismo sin confundir
a las comunidades a las que pertenecen con los terroristas y sin limitar las libertades y derechos fundamentales, porque corremos el riesgo de convertirnos en lo mismo que estamos combatiendo. Gracias, Gustavo de Aristegui, por estar aquí con nosotros en directo. Son ya las 10 de la noche y 20 minutos. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Jesús, vamos a ocuparnos de las personas, porque está muy bien, hemos hablado del ataque terrorista, de las consecuencias. Ha estado muy duro Netanyahu, el halcón no podía ser menos esta noche, ha pedido dureza. Además, ojo, que puede ser de nuevo primer ministro de Israel en un breve plazo. Pero vamos a ocuparnos de las personas. Puede haber, ¿cuántos muertos? ¿20.000? ¿25.000? Lo último que sabemos es del alcalde de Nueva York, ¿no? Giuliani. Hoy mismo, su mañana, nuestra tarde, él ha venido a decir que pueden pasar hasta meses, hasta que se pueda levantar todos los escombros y por tanto hasta entonces tal vez no se pueda saber exactamente cuántas personas quedaron allí enterradas, pero las informaciones que él ha dado hablan de varios miles. Sabemos números concretos, sabemos las personas que iban en los aviones, ¿no? En total 266, más o menos contando pasajeros y contando tripulaciones. Sabemos que se han rescatado 80 cuerpos hasta el momento del Pentágono, pero aún no se sabe si serán 800 o serán 600. Lo que es curioso es que nadie se atreve, ni nadie quiere, especular con el número de personas que podría haber en las torres. Parece ser que quizá muchos lograron escapar. Pero hay un montón de preguntas que es las que nos quedan ahora en el aire y que son las que supongo que tratamos de saber. Voy a pasar primero la primera pregunta para nuestro amigo piloto. Han recuperado, creo, una caja negra. Hay algunas conversaciones grabadas y están por todos los medios tratando de ver si pueden recuperar alguna de las otras cajas negras. Será difícil, la de los dos aviones que se estrellaron contra las dos torres gemelas, las dos torres gemelas. La clave está en: ¿eran pilotos entrenados los terroristas? ¿Y cómo lograron sacar a los pilotos? ¿Cómo los pilotos entregan el mando de los aviones a los terroristas? Supongo yo que por la fuerza. Pero ¿cuál es la situación que en un avión se puede vivir en un momento como ese? Pues es un momento que tiene que ser de una tensión tremenda. De todas formas, un secuestro aéreo para un piloto es una operación de emergencia más. Nosotros tenemos que entrenarnos en muchas situaciones de emergencia y el secuestro no es nada más que una situación de emergencia más, igual que otras muchas, y nos preparamos para ello. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que por primera vez se ha variado el tipo de secuestro que se ha hecho hasta ahora. Siempre el secuestro se utilizaba para coger rehenes, para pedir o demandar lo que fuera por parte de los terroristas. Ayer lo que pasa es que se utiliza el avión no como un botín o un rehén, sino que se utiliza como un misil contra un objetivo tercero. ¿Qué es lo que pasa? Que nos han cogido desprevenidos. Esto nunca ustedes lo habían previsto en sus cursos de entrenamiento, jamás había aparecido esa posibilidad. El problema que se sustituyó ayer es que era imprevisible, pero tan imprevisible no para los pilotos y nuestros procedimientos, era imprevisible para el presidente de los Estados Unidos cuando estaba incluso haciendo un escudo antimisiles o una serie de modelos de defensa, pero no habían previsto la posibilidad de que sucediera algo así porque nunca se había dado. Pero en aviación no es nuevo, en aviación los aviones vuelan y los procedimientos cambian de acuerdo a los siniestros que se nos van dando. Es muy triste, muy duro, pero cada vez que hay un problema, cada vez que un avión se cae, cada vez que hay un procedimiento que no funciona, tenemos que cambiarlo. Eso ha pasado ayer y gracias a Dios, si hay algo bueno que sacar de aquí, alguna lectura positiva, es que a partir de ayer ya no es imprevisible. A partir de ayer ya sabemos que existe otra posibilidad. Señor Neto, es curioso, voy a hacer un matiz. En defensa, lo ha dicho usted, se gastan miles y miles de millones de pesetas. Y sin embargo, el problema no estaba en la guerra de las galaxias, estaba en un ataque suicida terrorista. Es una paradoja. En el país más seguro del planeta, según se había dicho hasta ahora, a pesar de todo, a plena luz del día, con una gran espectacularidad, porque eran dos edificios emblemáticos no solo para los norteamericanos, emblemáticos para el mundo entero, era la sede del poder económico. A mí me gustaría que nos contara qué es lo que pudo suceder. Es decir, hemos visto imágenes de la gente subiéndose al avión tranquilamente. Bueno, cuesta imaginar, pero si alguien se lo puede imaginar, usted pilota el avión más grande que existe actualmente, el Jumbo, el 747. Yo no sé qué pudo pasar, supongo que se acomodarían en las primeras plazas,
sacarían esos cuchillos, de lo que se ha hablado, irían a la cabina. Sabemos por la conversación, una de las pocas conversaciones telefónicas, de una azafata que llamó a su marido y le dijo: estamos todos en la cola del avión, están pilotando los secuestradores. Realmente, en la composición que ustedes habrán hecho, supongo que habrán hablado entre los pilotos, ¿qué ha podido pasar en esos 4 aviones? La situación sería parecida. ¿Y cómo es posible secuestrar 4 aviones a la vez? Pues eso es lo curioso, y realmente eso hará a las fuerzas de seguridad saber que se están enfrentando no a unos terroristas, digamos que normales, por decirlo de alguna forma, si se puede decir eso en algún momento, sino a una cosa mucho más organizada. Está claro que tuvieron capacidad para secuestrar 4 aviones, no sabemos si se pudieron secuestrar o se intentaron secuestrar más, si se falló en ello. Lo que está claro es que eran unos comandos muy preparadas y que era algo que no se había sucedido hasta ahora. Hasta el día de ayer nunca se había dado el caso de que una serie de comandos decidieran secuestrar una serie de aviones y lo consiguieran, y además en los Estados Unidos. Por eso, más que conversaciones, yo le diría que conversaciones entre pilotos, realmente lo que estamos ahora mismo ya es trabajando. Se está trabajando, vamos, yo esta mañana he estado en una reunión de la Junta Directiva del Sindicato de Pilotos en la que se ha abordado este tema. Se ha cambiado el calendario de la Organización Mundial de Pilotos, de IFALPA, para hacer unas jornadas de trabajo, porque tenemos que dar solución al conflicto que se plantea. Hasta ahora nosotros lo que tenemos que decir es que siempre que había habido un secuestro, nuestra directriz, nuestra norma, era la de garantizar la seguridad de la aeronave y de sus pasajeros, como no puede ser de otra forma, porque es nuestro trabajo. A partir de ayer se produce un cambio significativo que nos va a obligar a variar todos nuestros procedimientos. Perdóneme, señor Nieto, que le interrumpa. Supongámonos que usted viaja en uno de los aviones secuestrados y está pilotando la nave. Entra este grupo de secuestradores. Supongo que le dirían, puesto que lo han pilotado otros, no cabe pensar que han estrellado los propios pilotos el avión contra las Torres Gemelas. Lo hubieran estrellado antes o después para no causar tragedias. ¿Qué hubiera hecho? Es decir, usted le manda a levantarse. Hasta el día de ayer, por eso le digo que hemos empezado a trabajar ya en las organizaciones de pilotos a partir de ayer mismo. Hasta el día de ayer lo que se hacía era garantizar la seguridad de la aeronave haciendo lo que los terroristas dijeran, porque a fin de cuentas lo único que ellos pretendían era tener rehenes, y tener rehenes son rehenes vivos, no les valía de nada tenerlos muertos, con lo cual la operación de los pilotos consistía en aterrizar, en desplazar el avión hasta donde hiciera falta, aterrizar y una vez en el suelo permitir que las fuerzas de seguridad pudieran hacer su trabajo. A partir de este momento hay que evaluar la posibilidad de que un comando terrorista utilice el avión como misil, con lo cual ya no nos va a valer ese procedimiento. A fecha de hoy se está trabajando en ello, pero vamos, a lo que yo quiero, lo que me parece más significativo y más importante es que ya no es imprevisible. Lo más importante es que ya sabemos a qué hay que enfrentarse. Hay que enfrentarse a unas personas que pueden tener una intención de hacer eso en un momento determinado. Algo muy breve. Usted ha visto, como todos, es decir, las escenas del avión, sobre todo el que se ve mejor, que se estrella contra una de las torres de Nueva York. Usted ha visto que el avión hace como una pequeña curva. Es cierto que es una torre de 400 metros y, bueno, de bastante anchura, y entre las dos forman un conjunto muy grande, pero se necesita ser un piloto experimentado para dirigir un avión de ese tamaño, tan sensible a los mandos, para acertar exactamente las torres. Pues realmente hay que tener un conocimiento, yo no sé si muy importante o poco, porque realmente el trabajo de los pilotos no es apuntar contra un objetivo. Yo intuyo que tiene que ser más fácil destruir un avión que aterrizarlo sano y salvo en un aeropuerto, pero lo que sí se ve es que el avión efectivamente entra haciendo un viraje Sí. a la izquierda. Un avión de ese peso y además Sí. poco tiempo después del despegue en Boston, con una carga de combustible bastante importante, tenía que tener un peso bastante alto, aunque llevara pocos pasajeros, llevaba un bastante peso en combustible. Hace un viaje que normalmente produce que el avión pueda, nosotros le decimos que pancea, es que se va por fuera de la curva. Y impacta, los dos aviones impactan con toda la envergadura del avión dentro de lo que es la torre. O sea, ni siquiera hay un plano o un ala que se queda fuera de lo que es la torre. Que eran expertos. Es decir, entran dentro. Yo no sé hasta qué punto pueden ser expertos o no, pero está claro que habían volado, habían tenido una experiencia aeronáutica seguro. Nos pregunta uno de los telespectadores de Barcelona: ¿por qué en los aeropuertos existen tiendas donde tras haber pasado el control policial se puede comprar de todo, incluido navajas? Ellos iban armados, parece ser, con cuchillos y navajas en principio. Yo no sé si esto es así. Yo imagino que no. O sea, vamos, me extrañaría muchísimo, y creo que no. Los controles de seguridad son bastante importantes. De hecho,
estamos hoy aquí y todo el mundo... No lo sé si tenemos una pista, Ernesto, no sé si tenemos una pista, porque entre las 5 o 6 medidas que ha tomado hoy la Agencia Norteamericana de Aviación, es decir, de vigilar más, de mayores controles, de no permitir descarga, bueno, todas esas cosas, hay una muy curiosa. Dice, no permitir la presencia de cuchillos en los aviones. ¿A qué cuchillos se está refiriendo? Es decir, porque la azafata, bueno, y una de las, por ejemplo, una de las personas, o es de alguno de los cuchillos que puede llevar el servicio del avión, no lo sé, pero una de las medidas es la más significativa, porque las otras son de vigilancia, es decir, no se pueden permitir cuchillos en los aviones. Por cierto, que cuando esta señora llama a su marido y dice que, bueno, nos han llevado a la cola del avión, el piloto está con nosotros, creo que fue el avión que impactó contra el Pentágono, le dice que van armados con cuchillos y con cortadores de papel, de esos que se utilizan en las escuelas. Es curioso. Vamos a seguir hablando de lo sucedido, vamos a ocuparnos de la gente que se ha quedado en el interior. Decíamos que pueden ser 20.000, 25.000, se habla de en torno a 25.000 en fuentes, curiosamente, israelíes. Decíamos que tenemos con nosotros a Jean-Pierre Payet, experto en seguridad, amigo personal del jefe de seguridad de las Torres Gemelas, tiene ahí una oficina, las conoce perfectamente. Señor Payet, primer impacto del avión, ¿qué sucedió exactamente en el interior de las Torres Gemelas? ¿Qué plan se puso en marcha? Bueno, después del atentado de bomba que ha tenido en los parking de las Torres Gemelas, se ha revisado todos los procedimientos de seguridad, evidentemente. Se ha contratado las mejores tecnologías para evitar una penetración de terroristas que físicamente entran en los torres por atentado, etc. Se ha previsto todos los escenarios posible e imposible, menos evidentemente el impacto de un avión comercial de esta envergadura, que no se puede prever o pensar que un día pasa una cosa de ese Señor Payet, una vez que impacta el avión en la planta 80, de ahí para arriba poco se podía hacer, porque eso hemos visto las imágenes, la gente tirándose por las ventanas, pero tenemos relatos que a mí me han llamado mucho la atención. Decía una señora, lo estoy leyendo, bajaba por las escaleras, era el infierno, el humo tapaba las salidas, íbamos agarrados de las manos para no caernos, nos atábamos las camisas a la boca para respirar, bajábamos llorando. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dispositivo se puso en marcha para evacuar a las miles y miles de personas que había en las torres? Sí, tenemos que comprender primero la importancia, la grandeza de estas torres, que tienen 400 por 400 metros, que tienen una altura de 420 metros, que tienen 80 ascensores por torre, 80 chimeneas en caso de incendio, que tienen 15.000 personas diarias presentes. Es una ciudad en sí mismo. Nosotros hemos hecho unas operaciones de evacuación, alarma de incendio, etcétera, en estas torres ya en los años 75. A bajar incluso de una planta 50 o así es terriblemente complicado, porque primero no habrá luz, se habrá cortado la luz inmediatamente, una medida de seguridad, inmediatamente una propagación enorme de humo, el pánico, no se vea, aparte no se puede respirar o es muy difícil respirar. Entonces, evidentemente los planos de evacuación prevén dos tipos de rescate, el rescate por debajo de donde hay el incendio, que es evidentemente por los escaleras, incluso por plantas bajas con escaleras de los bomberos que pueden ponerlo hasta 20 plantas o 15. Y por arriba, evacuación por aérea, por helicóptero, etcétera. Pero evidentemente en este caso no era totalmente imposible. El efecto sorpresa era enorme, el impacto. ¿Cuánta gente, según sus cálculos de experto, en ese edificio, además en las Torres Gemelas, pudiera haber salido si se encontraba en pleno funcionamiento, cuando se dice que pudiera haber entre las dos unas 55.000 personas? ¿Cuánta gente hubiera dado tiempo, desde que se produce el primer impacto hasta que da tiempo
a la gente salía antes de derrumbarse. Pasa mucho tiempo, pero había muchas dificultades. Llegaban los bomberos, subía la policía, los que subían bajaban, se cruzaban. Hay muchos muertos que fueron a los que fueron precisamente a rescatar a los que estaban atrapados. ¿Cuánta gente pudo huir en ese plan de evacuación, esa evacuación más bien de sálvese quien pueda, porque en esos casos realmente la gente no funciona con el orden de una evacuación medida y ensayada? Eso es muy difícil a cuantificar ahora, todavía nos faltan muchos detalles, pero yo espero que son miles que han podido salir. También entró, tenemos el horario, era muy pronto la mañana. El americano empieza muy pronto a trabajar, pero los visitantes, etcétera, tenía mucho menos presencia en los torres que una hora más tarde, que por ejemplo el techo de observación abra a las 10:30, incluso un grupo de españoles que querían visitar se ha podido retener, etcétera. Hay muchos interventos que han podido ayudar, pero evidentemente la confusión total con los bomberos que suben la seguridad, etcétera, y aparte que se habla que se buscan 300 bomberos, ¿no? Más, sí, 400. Entonces es casi inimaginable la confusión que ha pasado en estas torres. Hay un testimonio que quizá explica algunas cosas. Han sacado, hasta la última hora de la noche, han logrado rescatar 9 personas, creo que eran 9, de los escombros. Algunas llamaban todavía por los teléfonos móviles. Por los teléfonos móviles. Tremenda situación. Yo he oído a uno de los señores de estos 9 hablar, y él, bueno, narra su terrible peripecia. Dice que empezaron a bajar las escaleras muchos unidos y que al final llegó él solo, y cuando salió a la calle le pareció que estaba todavía dentro porque estaba todo en oscuro, el polvo, el humo, los escombros y demás. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que él dice que lo primero que él se da cuenta de que algo pasa es porque el edificio tiembla. Sabemos que estos edificios, los dos, están hechos con lo que llaman una tolerancia de vibración por los fuertes vientos, o sea que se mueven, se pueden mover, son cimbreantes de alguna manera, no naturalmente ante el impacto de un avión. Es posible que el golpe del avión y la vibración del edificio haya roto algo esencial para que el edificio se caiga de arriba abajo. La estructura es de acero, evidentemente. Es verdad, la construcción es hecho en modo flexible, que por el viento, tormentas, etcétera. Yo tenía mis despachos al 92ª planta, y cuando tenía mucho viento, la puerta de la oficina se movía, la torsión de la torre puede llegar a más de 2 metros por estática calculado, digamos. Evidentemente con el choque esta torre ha vibrado, habrá podido también cortar una estructura muy importante, pero que ha sido fatal es evidentemente el combustible de los aviones, que han elegido aviones lleno de largo corrido, lleno de combustible, sí. Han provocado un incendio que ha inmediatamente subido las temperaturas a más de 1500 grados, entonces ha fundido la estructura metálica. Vamos a volver a la parte política de la cuestión. Hay muchas preguntas que nos están haciendo, no las queremos contestar nosotros, pero sí un hombre muy experto también en política internacional, muy conocedor también de nuestro país. Ha sido ministro de Exteriores de Israel y embajador en España, es Shlomo Ben-Ami. Señor Ben-Ami, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. ¿Cómo explicar, señor Ben-Ami, todo lo que ha sucedido? ¿Qué va a pasar según su larga experiencia? ¿Qué nos puede esperar? ¿Hacia dónde nos lleva este atentado terrorista? Yo creo que lo lógico es que haya un antes y un después. Las dimensiones de esta hecatombe son de verdad sin precedentes y no pueden dejar a Estados Unidos y no menos importante a una alianza internacional de países democráticos y civilizados, no les puede dejar sin reacción coordinada
entre todos. Yo creo que lo que está claro hoy, que existe una internacional del terrorismo, y a esto tiene que responder una internacional de los países democráticos. Eso es inevitable. Yo creo que los americanos dirían hoy: enough is enough, ya basta, de aquí ya no podemos seguir con los mismos métodos de antaño. Así que yo creo que eso es lo importante en este momento. Claro que eso tiene también otras dimensiones. Estamos en medio de un choque de culturas, ¿no? Se ha desmoronado la Unión Soviética, no existen ya bloques enfrentados, hay una especie de balcanización de la cultura, y esa guerra por la identidad en confrontación con lo que representa la globalización, lo que representa Estados Unidos como la expresión ultimativa de lo que es la globalización en términos económicos y culturales, pues esta es una expresión más de esta guerra. Se me ocurre que el Islam, o elementos dentro del Islam, no hay que generalizar, estamos hablando del Islam radical, del Islam fanático, representado por Bin Laden en este caso, por el régimen del Talibán, por el Hamas, por el Jihad y tendencias parecidas. Todos estos grupos están enfrentados no solo contra Estados Unidos y el mundo occidental, están enfrentados contra los propios regímenes árabes. Y esto es una lucha sin cuartel en la que es posible que exista una cooperación entre Estados Unidos y países de Occidente y regímenes árabes moderados, porque esto es una plaga que puede destruirles también a ellos, y desde luego ya hemos visto su expresión en el caso aquí en Estados Unidos. Señor Ben-Ami, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le quisiera hacer 3 preguntas cortas. La primera, cuando usted oye en la primera noticia sobre lo ocurrido en Nueva York y después en el Pentágono, no ya como político, por favor, como ser humano, como ciudadano de Israel, ¿cuál es su primera reacción? ¿Siente usted de preocupación, algo de miedo por lo que pueda ocurrir? ¿Cuál es su primera reacción? Bueno, es un shock, no se lo puede uno creer. A mí lo que me llegó a mente inmediatamente es como si esto es una especie de golpe de Estado. Golpes de Estado normalmente se dirigen contra los focos de poder, en este caso Pentágono, yo creo que hubo un intento sobre la Casa Blanca, los focos de la cultura y del poder económico norteamericano. A mí me dio eso la impresión como una invasión coordinada por alguna organización internacional apoyada por algún Estado o grupo de Estados contra los focos de poder norteamericano. Y al ver desde luego el avión estrellarse contra los edificios, el único pensamiento era lo que, Dios mío, estaría ocurriendo ahí dentro. Y las otras dos... Perdón, señor Ben-Ami, las otras 2 preguntas unidas. ¿Está usted de acuerdo con el secretario de Estado norteamericano, señor Powell, en el sentido de que lo ocurrido es un acto de guerra? Y segundo, ¿cree usted que de alguna manera será contestado con un acto de guerra? Bueno, yo que es un acto de guerra, de eso no cabe la mínima duda. Pero yo creo que tenemos que tener confianza en Estados Unidos en el siguiente sentido. Estados Unidos, al ser una superpotencia, reaccionará, en mi opinión, con un sentido de responsabilidad y no de una forma ciega. O sea, si la guerra de los terroristas, lanzada por los terroristas, es una guerra sin principios, sin cuartel, no será, bueno, el caso de Estados Unidos podría ser también sin cuartel, pero con principios. No se hará nada de una forma ciega. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo,
un ataque incontrolado sobre una capital árabe, o musulmán, perdón, en este caso Kabul. Yo creo que será una guerra con el libro de las leyes en la mano. Por ejemplo, a Powell le preguntaron qué pensaba de la política norteamericana de no asesinar líderes extranjeros. No sé si le consta que el presidente Carter fue quien introdujo aquella prohibición. Powell se resistió a contestar, no quería dar aquí una respuesta sin considerarlo. O sea que Estados Unidos, yo creo que podemos tener confianza de que no nos lanzará a todos como respuesta a este ataque, no nos lanzará a una hecatombe, sino lo hará de una forma coordinada, razonable y siempre cirúrgica, si es posible. Señor Ben-Ami, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bien, nos gustaría recuperar la parte emotiva del día. Yo creo que podemos, si os parece, compañeros, pinchar esas imágenes de esa familia que recibe la llamada de un hombre que viaja en el avión, habla con su mujer y con su madre. Creo que lo tenemos porque no nos podemos olvidar, sobre todo, de las víctimas de estos atentados terroristas. He just said, I want to let you all know that I love you very, very much in case I don't see you again. That the plane has been taken over by hijackers. And then I said, well, we love you very much too, Mark. Y Mark era Mark Bingham. Mark era uno de los 93 pasajeros del avión que acababa de salir de Newark, el llamado tercer aeropuerto de Nueva York, con destino a San Francisco. En el último momento, posiblemente en un descuido de los secuestradores, de alguna forma logró superar el miedo y desde el teléfono del avión llamó a casa. Allí habló primero con su tía, después con su madre. He said, I want you to know I love you very much, and I'm calling you from the plane. We've been taken over. There are 3 men that say they have a bomb. And I said, well, who are they, Mark? And he repeated that he loved me, and he said, I don't think he said, I don't know who they are. He became distracted there as if someone was speaking to him, and he said something to the effect of, it's true. And then the phone went dead. Como Mark Bingham, los 93 pasajeros de este vuelo, un 757, murieron al caer sobre Pensilvania, al sur de Pittsburgh. Este era el avión que, según los investigadores, debía haberse estrellado contra la Casa Blanca. Muchas de las preguntas que nos están planteando los telespectadores han tenido respuesta hace unos instantes a través de Shlomo Ben-Ami. Una curiosidad, por ejemplo, nos preguntan cómo se pudo grabar la imagen del primer impacto del avión contra una de las Torres Gemelas. Bueno, hay videoaficionados y una de las imágenes simplemente porque había un equipo de una televisión local grabando los trabajos de un grupo de bomberos. Me parece que estaban haciendo algo en las cañerías. Cuando alguien advirtió, se ve la imagen del bombero además y cómo el cámara sube la imagen hacia arriba para ver el impacto del avión. También nos preguntan, el señor Nieto, cómo es posible que sea tan fácil entrar en la cabina de los pilotos de un avión, pegando una patada. No, no es tan fácil ni muchísimo menos. De hecho, todos los días, ni muchísimo menos, nos enfrentamos a situaciones de este tipo. Es una cuestión realmente complicada. No suceden los secuestros así como así. Está claro que era una banda organizada. Han dicho desde Nueva York que eran más de 3 los que había en cada avión. Y no es tan sencillo. Yo creo que, al margen de comentar lo que pasó ayer, que sin duda es un hito en la historia de la información, creo que por responsabilidad, yo lo digo como piloto, como miembro de la industria aeronáutica, y creo que ustedes como parte de los medios de comunicación, creo que debiéramos trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, en el sentido de que no tiene sentido el entrar a una situación de pánico o de miedo respecto a una cosa tan segura como la que es el transporte aéreo. Todos nos recordamos cuando la guerra del Golfo, que surgió una especie de miedo y se empezó a dejar de volar, y nosotros, lo que queremos transmitir es que esto ha sucedido ayer, es algo imprevisible, pero no se puede dejar de subir a los rascacielos o no se puede dejar de subir a los aviones, porque yo estoy convencido de una cosa, y es que igual mañana, algún día, puede haber más atentados, pero lo que sí estoy seguro, lo que estoy convencido, es que no será a través de un avión.
Ayer nos han cogido de improviso, nos han cogido desprevenidos. Fueron compañeros nuestros de Delta, American Airlines, los que así les sucedió, pero nunca se repiten dos veces el mismo accidente. De lo de ayer se aprende y a partir de mañana le diré que habrá atentados, pero no serán como un avión, se lo aseguro. Por cierto, en este punto estamos viendo las imágenes de lo que ha sido el resumen de las últimas horas. Conviene aclarar y decir enseguida, para que no haya dudas, de que estamos refiriéndonos tan solo cuando se habla de musulmanes, lo ha matizado Shlomo Ben-Ami, estamos hablando de los radicales que tienen la culpa de este atentado. Evidentemente no podemos confundir el todo con la parte, porque hay muchas llamadas de árabes que viven en España que nos están haciendo esta reflexión. Un pakistaní, por ejemplo, tras expresar su condolencia al pueblo norteamericano, nos pide a los medios de comunicación que no se culpe a toda la sociedad musulmana de estos hechos. Por supuesto, hasta ahí podríamos llegar, no todo queda muy claro de dónde puede venir este atentado. Vamos con esas imágenes ya de resumen. Hay muchas más preguntas, muchas se repiten. Vamos a dar respuesta a todas ellas a lo largo de los programas informativos de Antena 3 Televisión. Mañana mismo, en el primer café, van a ir muchas de estas preguntas y a través de nuestra página web intentaremos contestar a todos nuestros telespectadores. Jesús, ponemos punto final. Sí, ayer fue el día, hoy, bueno, por todas partes se titula y se dice el día después. Los propios norteamericanos, el propio secretario de Estado hoy ha dicho que la vida continúa. La vida continúa y obviamente la vida continúa. Y cada día traerá su afán y cada día traerá su preocupación y las imágenes quedarán poco lejanas. Estoy seguro de que nunca las vamos a olvidar, pero aunque no nos demos cuenta, esa es mi impresión, aunque no nos demos cuenta, dentro de nosotros estará la sensación de que algo habrá cambiado. Yo firmemente creo que el día de ayer sin duda va a pasar a la historia, pero que de alguna manera ya no vamos a ser lo mismo. No se puede contemplar lo que hemos contemplado sin que algo nos cambie por dentro. Y eso que están ustedes viendo, aunque no lo recordemos en su detalle el día de mañana, sin duda se mantendrá dentro de nosotros por mucho tiempo, por mucho tiempo. Ya decíamos en nuestro programa especial que todos recordaremos dónde estábamos el día en el que fueron atacadas las Torres Gemelas. Como dice Jesús, esto pasa en nuestra historia, es decir, ninguno de nosotros probablemente haya vivido un acontecimiento de tal magnitud, un atentado de estas magnitudes. Y realmente las imágenes que hablan por sí mismas son tan impactantes que será imposible que las olvidemos. Eso ya es historia. El símbolo del poder, el símbolo de Estados Unidos, un símbolo reconocido internacionalmente, no existe. Ahí se estaba desplomando una de las torres, esa humareda, que la recordaremos siempre, ese color gris en el que luego se fundía la ciudad de Nueva York. Había un sol radiante y de repente parecía que había oscurecido. Es curiosa la imagen que en un instante vamos a poder ver. Es Nueva York con una capa de cenizas, grisáceo, con la luz que tiene esa ciudad, Jesús. Hoy he visto una imagen bastante nítida. En ese momento no había tanto humo. Veamos la imagen porque creo que al final es la que sale la ciudad. Sí, es la final, es la que sale al final, sí. Es curioso, es curioso. De pronto ves eso y algo te suena raro. Dices, ahí falta algo. Eso ya no es el Nueva York que conocimos, ¿no? Faltan los dos pilares. Fíjate qué imagen de Nueva York. Y la última conexión, lo último de esta noche, tiene que ser precisamente buscar la última hora. Ricardo Ortega, has vivido la tragedia, supongo que estarás agotado, porque llevas desde ayer a las 3 de la tarde trabajando. Cuéntanos lo último. Por desgracia, Ernesto, creo que esto no ha hecho más que empezar. 5 sospechosos identificados, todavía no detenidos, 2 de ellos con pasaporte saudí. Y algo tan americano como las encuestas, primeros datos, el 94% de los norteamericanos apoyarían una intervención militar, una respuesta contundente, fuerte, contra los países o el territorio que haya albergado a los terroristas que organizaron estos atentados. Ayer lanzabais el símil con Pearl Harbor. Si continuamos con ese peligroso paralelismo, recordemos que entonces los americanos confinaron en campos... Bien, se nos ha ido el satélite, lo acaban de ver. A veces el directo termina así. Solamente hay que decir que les iremos contando lo que pasa y, como decía Ricardo, la historia, Jesús, no ha hecho, por desgracia, más que comenzar con el primer acto, el de ayer tremendo. 94% de los norteamericanos estarían dispuestos a aprobar esa intervención militar contra el país que cobije a los que son autores del horrible crimen de ayer. Seguiremos informándoles en todos los programas de Antena 3 Televisión. Gracias, buenas noches y la próxima cita con Noticias 3, Rosa María Mateo.
subir